Azteca, de Gary Jennings. Parte última. Continuación. Tardó bastante en enfriarse la cadena del ancla lo suficiente como para que los soldados pudieran desenredarla del poste quemado y dejar que los 5 pequeños cuerpos cayeran a las cenizas para quedar completamente quemados. Y se llevaron la cadena para guardarla por lo que ofreciera en el futuro, aunque desde entonces no se ha hecho otra ejecución igual. Eso fue hace 11 años. Pero el año pasado, Cortés regresó de su visita a España, donde su rey Carlos lo ascendió a capitán general y lo ennobleció con el título de Marqués del Valle. Y Cortés mismo diseñó el emblema de su nueva nobleza. Lo que ustedes llaman su escudo de armas, ahora se puede ver por donde quiera. Está marcado con varios símbolos y el escudo está rodeado por una cadena. Y en los eslabones de esa cadena cuelgan 5 cabezas humanas. Cortés pudo haber conmemorado otro de sus triunfos, pero él bien sabe que el fin del valiente Cuauhpopoca marcó el principio de la conquista del único mundo. Causó mucha inquietud e incertidumbre entre nuestra gente el que la ejecución hubiera sido decretada y dirigida por los extranjeros blancos, quienes no debían ejercer tal autoridad. Pero el siguiente suceso fue aún más inesperado, increíble y extraño. Moctezuma anunció públicamente que iba a dejar su propio palacio e ir a vivir durante un tiempo con los hombres blancos. Los ciudadanos de Tenochtitlán se reunieron en el corazón del único mundo, viendo con expresiones petrificadas el día que su venerado orador, caminando plácidamente, atravesó la plaza del brazo de Cortés, bajo ninguna aparente o visible presión, y entró en el palacio de su padre Axayácatl, el palacio que ocupaban los forasteros. Durante los siguientes días hubo un tráfico constante yendo y viniendo de un lado a otro de la plaza, mientras los soldados españoles ayudaban a los cargadores y esclavos de Moctezuma a cambiar toda la corte de un palacio a otro, a sus esposas, hijos y sirvientes, su guardarropa y los muebles de todas sus habitaciones, el contenido de la sala del trono, su biblioteca y los registros de la tesorería, y todo lo necesario para conducir los asuntos de la corte. Nuestra gente no podía entender por qué su venerado orador quería ser huésped de sus huéspedes, o de hecho el prisionero de sus propios prisioneros. Pero creo saber el porqué. Hacía mucho tiempo que yo había oído describir a Moctezuma como un tambor hueco, y a través de los años escuché a ese tambor hacer ruidos fuertes, y la mayoría de las veces supe que estos eran producidos por el golpear de las manos de los sucesos, de las circunstancias, sobre las cuales Moctezuma no tenía ningún control, o cosas que solo podía pretender controlar, o que aparentemente trataba de controlar. Si hubo alguna vez una esperanza de que algún día llegara a golpear su tambor con sus propias baquetas, por decir así, esa esperanza se desvaneció cuando le cedió a Cortés la resolución del asunto de Cuauhpopoca. Porque nuestro jefe guerrero Cuitláhuac, poco después, afirmó lo que en efecto había logrado Cuauhpopoca, una ventaja que pudo haber puesto a los hombres blancos, así como a sus aliados, a nuestra merced. Y Cuitláhuac no utilizó frases fraternales al contar cómo Moctezuma, de una manera tan apresurada, débil y desgraciada, había desperdiciado la mejor oportunidad de salvar el único mundo. Esa revelación de su último y peor error le quitó por completo cualquier fuerza o voluntad o señoría aún inherente en el venerado orador.
Efectivamente se convirtió en un tambor hueco, demasiado flojo como para hacer algún ruido al ser tocado. Y en tanto que Moctezuma disminuía para quedar en el letargo y la debilidad más completa, Cortés se erguía cada vez más audaz. Después de todo, él había demostrado que tenía el poder de la vida y de la muerte, aún estado dentro del cerco de los mexica. Había salvado a su puesto en la Veracruz y a su aliado Patzinco casi de ser extinguidos, pero no mencionar a él mismo y todos los hombres que lo acompañaban. Así es que no vaciló al hacer a Moctezuma la inaudita exigencia de que voluntariamente se sometiera a su propia captura. No soy un prisionero. Ustedes pueden verlo, dijo Moctezuma la primera vez que mandó llamar a su consejo de voceros y a mí, junto con algunos otros señores, para que fuéramos a verlo a su nuevo salón del trono. Aquí hay suficiente espacio para toda mi corte, cuartos cómodos para todos nosotros y suficientes facilidades que me permiten seguir conduciendo los asuntos de la nación, en los cuales les puedo asegurar que los hombres blancos no tienen ninguna voz. Su propia presencia, en este momento, prueba que mis señores consejeros, sacerdotes y mensajeros tienen libre acceso a mí y yo a ellos. Y no necesita estar aquí ningún forastero. No van a interferir tampoco en nuestras observancias religiosas, aun en aquellas que requieren algún sacrificio. En pocas palabras, nuestras vidas seguirán exactamente como siempre. Antes de estar de acuerdo en cambiar mi residencia, hice que el capitán general me diera esas garantías. Pero, ¿por qué estuvo usted de acuerdo con todo lo que ellos exigieron?, preguntó el mujer serpiente con voz angustiada. Eso no está bien, mi señor. No era necesario. Tal vez no era necesario, pero sí prudente, dijo Moctezuma. Desde que los hombres blancos entraron en mis dominios, mi propia gente o aliados, en 2 ocasiones, han atentado en contra de sus vidas y propiedades. Primero en Chololan y últimamente en la costa. Cortés no me echa la culpa, ya que esos intentos se hicieron como desafío o en la ignorancia de mi promesa de una tregua. Pero esas cosas podrían suceder otra vez. Yo personalmente le he advertido a Cortés que mucha de nuestra gente resiente la presencia de los hombres blancos. Cualquier cosa que haga que ese resentimiento se agrave podría hacer que nuestro pueblo olvidara su obediencia hacia mí y se levantarían otra vez causando un gran desorden. Si Cortés está preocupado por el resentimiento que le guarda nuestra gente, dijo un consejero anciano, con facilidad podría remediarlo. Que se vaya por donde vino. Moctezuma contestó. Exactamente le dije eso, pero por supuesto es imposible. No tiene modo de hacerlo hasta que, como espera, su rey don Carlos le envíe más barcos. Mientras tanto, si él y yo residimos en el mismo palacio, eso demuestra 2 cosas. Que confío en que Cortés no me haga daño y que confío en que mi pueblo no lo provoque para que él a su vez no haga daño a nadie. Así estas gentes se verán menos inclinadas a causar más altercados. Y es por estas razones que Cortés me pidió que fuera su huésped aquí. Su prisionero, dijo Cuitláhuac, casi despectivamente. No soy un prisionero, insistió Moctezuma nuevamente. Todavía soy el Huey Tlatoani, el gobernante de esta nación y el principal aliado de la Triple Alianza. He concedido esta pequeña gracia para asegurar el mantenimiento de la paz entre nosotros y los hombres blancos, hasta que estos se vayan. Yo dije, discúlpeme, venerado orador. Usted parece estar muy seguro de que se irán. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cuándo será eso? Me miró
como deseando que no hubiera preguntado eso. Se irán cuando lleguen los barcos por ellos. Y sé que se irán, porque les he prometido que se pueden llevar lo que vinieron a buscar. Hubo un pequeño silencio. Luego alguien dijo: oro. Sí, mucho oro. Cuando los soldados blancos ayudaron en la mudanza de mi residencia, registraron mi palacio de arriba a abajo y descubrieron los cuartos de la tesorería, aunque había tomado la precaución de mandar tapiar las puertas y... Fue interrumpido por exclamaciones de disgusto de la mayor parte de los hombres allí presentes. Y Cuitláhuac le preguntó: ¿les darás el tesoro de la nación? Solo el oro, dijo Moctezuma a la defensiva, y las joyas más valiosas. Es todo lo que les interesa. No les importan las plumas, los tintes y las piedras de jade, y las raras semillas de flores y demás. Eso seguirá atesorado, y esas riquezas sostendrán a la nación el tiempo suficiente para que nosotros podamos trabajar, pelear e incrementar nuestras demandas tributarias hasta recuperar todo nuestro tesoro. ¿Pero por qué dárselo?, gritó alguien. Sepan esto, continuó Moctezuma. Los hombres blancos podrían exigir eso, además de la riqueza de cada noble como precio de su partida. Podrían hacer una guerra a causa de esto y llamar a sus aliados que están en tierra firme y pedirles ayuda para que se nos despoje de todo. Prefiero evitar tal situación, ofreciéndole el oro y las joyas en un aparente gesto de generosidad. El mujer serpiente dijo entre dientes: aún como el alto tesorero de la nación, como aparente guardián del tesoro que mi señor está regalando, debo reconocer que sería un precio pequeño que pagar con tal de expulsar a esos extranjeros. Pero le quisiera recordar a mi señor que en otras ocasiones, cuando se les ha dado oro, solo se les ha estimulado a querer más. No tengo más para darles, y créanme de que los he convencido de que es la verdad, a excepción del oro que está circulando como moneda o que está guardado por ciudadanos individuales. Ya no hay más oro en las tierras mexica. Nuestro tesoro en oro representa el acumulo de gavillas y gavillas de años. Es el ahorro hecho por todos los venerados oradores en el pasado. Se llevaría generaciones y más generaciones para poder rasguñar y extraer de nuestras tierras una fracción más de él. También he hecho de esto un obsequio condicional. No lo tocarán hasta que se vayan de aquí, y se lo deben llevar directamente a su rey don Carlos como un regalo personal, de mí para él, el regalo de todo el tesoro que tenemos. Cortés está de acuerdo, y yo también, como también lo estará su rey don Carlos. Cuando los hombres blancos se vayan, ya no regresarán más. Nadie dijo nada para contradecirle. Una vez que nos hubo despedido y que habíamos pasado por la puerta del palacio hacia el muro de la serpiente, fue cuando comentamos mientras cruzábamos la plaza. Alguien dijo: esto es intolerable. El Sem Anáhuac Hueytlatoani está siendo detenido como prisionero por esos salvajes sucios y apestosos. Alguien más dijo: no, Moctezuma tiene razón. Él no es ningún prisionero. Los prisioneros somos el resto de nosotros. Mientras él humildemente se entrega como rehén, ningún mexicatl se atreverá ni siquiera a escupir al hombre blanco. Otra persona dijo: Moctezuma ha rendido su persona y la independencia orgullosa de los mexica, además de la mayor parte de nuestro tesoro. Si los barcos de los hombres blancos tardan en llegar, ¿quién nos puede decir qué más les podrá entregar la siguiente vez? Y luego alguien dijo lo que todos estábamos pensando. En el transcurso de toda la historia de los mexica,
Ningún Hueytlatoani jamás ha sido despojado de su rango mientras viviera, ni siquiera a Huitzotl, cuando ya no fue capaz de seguir gobernando. Pero se nombró a un regente para que gobernara en su nombre, y funcionó bastante bien, al mismo tiempo que unía la sucesión. Cortés podría tener la ocurrencia de matar a Moctezuma en cualquier momento. ¿Quién conoce los caprichos del hombre blanco? O Moctezuma podría morir del propio asco que representa. Parece listo para ello. Sí, el trono podría estar vacío de un momento a otro. Si tomamos la debida precaución ante esa posibilidad, podríamos tener un gobernante provisional listo, en caso de que el comportamiento de Moctezuma fuera tal que debiéramos despojarlo de su título por órdenes del Consejo de Voceros. Se debe decidir y arreglar en secreto. Evitémosle a Moctezuma esa humillación, hasta que no quede otra alternativa. También Cortés no debe tener la menor sospecha de que su rehén de un momento a otro podría hacerle inútil. El mujer serpiente se dirigió a Cuitláhuac, quien hasta entonces no había comentado nada, y le dijo, usando su título de nobleza, Cuitlahuatzin, como hermano del orador, normalmente serías el primer candidato que se podría considerar como sucesor suyo a su muerte. ¿Aceptarías el título y la responsabilidad de regente si en un cónclave formal acordáramos llegar a eso? Cuitláhuac caminó unos pasos más adelante, frunciendo el ceño en meditación. Por fin dijo, me dolería usurpar el poder de mi propio hermano mientras él siga viviendo, pero en verdad es, mis señores, que me temo que solo está viviendo a medias ahora, y ya ha abdicado de casi todo su poder. Si el Consejo de Voceros decide que la supervivencia de nuestra nación depende de ello, y elige el momento oportuno, yo gobernaré en la capacidad que se me pida. Pero en la manera que todo fue sucediendo, no hubo necesidad inmediata de que Moctezuma fuera usurpado, o que se tomara ninguna acción drástica. Es más, durante considerable tiempo, pareció ser que Moctezuma había estado en lo cierto al aconsejar que todos debíamos calmarnos y esperar, porque los españoles permanecieron en Tenochtitlán durante aquel invierno, y si no hubiera sido porque eran tan blancos, casi no nos hubiéramos fijado en su presencia. Pudieron haber sido gente campesina de su propia raza, venidos a la gran ciudad a una fiesta, para ver sus atractivos y divertirse apaciblemente. Hasta se comportaron irreprochablemente durante nuestras ceremonias religiosas. Algunas de ellas, las que llevaban solamente música, baile y canto, eran vistas por los españoles con interés y algunas veces hasta con diversión. Cuando los ritos llevaban el sacrificio del Xochimilque, los españoles discretamente Cuando los ritos llevaban el sacrificio del Xochimilque, los españoles discretamente permanecían en su palacio. Nosotros, los ciudadanos, por nuestra parte, tolerábamos a los hombres blancos, tratándolos con cortesía, pero manteniéndonos a cierta distancia. Así que durante todo ese invierno no hubo fricciones entre nosotros y ellos. Ningún incidente premeditado, ni siquiera se dejaron ver más augurios. Moctezuma, sus cortesanos y consejeros parecieron adaptarse con facilidad a su cambio de domicilio, y el gobierno de los asuntos de la nación no pareció ser afectado por el cambio del centro de gobierno. Como lo habían hecho siempre todos los demás Hueytlatoani, se veía con frecuencia con su consejo de voceros,
recibía emisarios de las lejanas provincias mexica, de las otras naciones de la Triple Alianza y de naciones extranjeras. Concedía audiencias a suplicantes individuales que llevaban peticiones, así como demandantes con quejas. Uno de sus visitantes más frecuentes era su sobrino Cacama, sin duda nervioso y con razón acerca de lo inseguro que estaba en su trono en Texcoco. Pero tal vez Cortés también le estaba pidiendo a sus aliados y subordinados que tuvieran calma y esperaran. De todos modos, ninguno de ellos, ni el príncipe Flor Oscura, impaciente por apoderarse del trono de los Acolúa, hicieron algo drástico o indebido. Durante ese invierno, la vida de nuestro mundo pareció seguir, como lo había prometido Moctezuma, exactamente como siempre. Digo que parecía porque en lo personal tuve menos y menos que ver con los asuntos del Estado. Rara vez se solicitaba mi presencia en la corte, excepto cuando alguna cuestión se suscitaba sobre la cual Moctezuma deseaba la opinión de todos sus señores residentes en la ciudad. Mi ocupación, menos señorial, de servir como intérprete, también fue siendo menos necesaria. Y por último, ya no fue necesaria, pues Moctezuma aparentemente había decidido que si iba a confiar en el hombre cortés, podría confiar también en la mujer Malinche. Se les podía ver a los tres paseando mucho tiempo juntos. Eso era difícil de evitar, ya que todos compartían el mismo techo, a pesar de lo grande del palacio. Pero el hecho fue que Cortés y Moctezuma llegaron a disfrutar de su mutua compañía. Con frecuencia conversaban sobre la historia y el estado actual de sus diferentes países y religiones, y de sus diferentes modos de vivir. Como diversión menos solemne, Moctezuma le enseñó a Cortés cómo jugar el juego de los frijoles, llamado patoli. Por lo menos yo, aunque creo que era el único, tenía la esperanza de que el venerado orador estuviera jugando con apuestas grandes y que ganara para que pudiera quedarse por lo menos con parte del tesoro que les había prometido a los hombres blancos. A su vez, Cortés enseñó a Moctezuma diferentes cosas. Mandó a la costa por una cantidad de sus marineros, los artesanos que ustedes llaman carpinteros de ribera, y trajeron consigo sus aperos de metal que iban a necesitar, y ellos pusieron a sus leñadores a que cortaran unos árboles completamente derechos. Y casi mágicamente convirtieron aquellos troncos en tablones, vigas, costillas y astas. Y en un tiempo sorprendentemente corto, habían construido una réplica de medio tamaño de uno de sus barcos oceánicos y lo habían puesto a flote en el lago de Texcoco. El primer barco jamás visto en nuestras aguas que llevara esas alas que ellos llamaban velas. Mientras los marineros se encargaban del problema tan complicado que era guiar esa embarcación, Cortés llevó a Moctezuma, algunas veces acompañado por miembros de su familia y de la corte, a pasear por los 5 lagos comunicados. No sentí pena en lo absoluto por haber dejado de asistir gradualmente a la corte o haber dejado la traducción de los hombres blancos. Con gusto reanudé mi vida de antes de indolente retiro, para pasar otra vez algún tiempo en la casa de los Pochteka. Aunque, bueno, tú ya.
aunque no tanto como antes. Mi esposa no me lo pedía, pero yo sentía que debía estar en la casa más seguido en su compañía, porque parecía estar algo débil y tenía la tendencia de cansarse pronto. Luna que espera siempre había ocupado sus ratos de ocio en labores femeninas como trabajo de bordado, pero me fijaba que ya tenía la costumbre de acercar el trabajo mucho a sus ojos. También solía coger una olla de la cocina o alguna otra cosa para luego soltarla y romperla. Cuando le pregunté solícitamente, simplemente me contestó: me estoy haciendo vieja, Saa. Sí, somos casi de la misma edad, le recordé. Ese comentario pareció ofenderla, como si de pronto me hubiera puesto a corretear y bailar para demostrarle mi comparativa privacidad. ¿Veu?, me dijo con una voz demasiado seca para ella. Es una de las maldiciones de las mujeres. Cada año somos más viejas que los hombres. Y luego se suavizó y sonrió, haciendo una pequeña broma de ello. Es por eso que las mujeres tratan a sus hombres como niños, porque jamás parecen envejecer o crecer. Así que ella, ligeramente, olvidó ese asunto, pero pasó bastante tiempo antes de que yo me diera cuenta de que de hecho estaba mostrando los primeros síntomas. Así que ella, ligeramente, olvidó ese asunto, pero pasó bastante tiempo antes de que yo me diera cuenta de que de hecho estaba mostrando los primeros síntomas del mal que gradualmente la llevaría a su lecho de enferma, que hasta ahora ha ocupado durante años. Beu jamás se quejó de algún malestar ni exigió alguna atención de mi parte, pero de todos modos se la di, y aunque hablábamos muy poco, podía ver que ella me lo agradecía. Cuando Turquesa, nuestra vieja sirvienta, murió, llevé a casa a 2 jóvenes mujeres. Una para hacer el trabajo doméstico y otra para dedicarse totalmente a las necesidades y deseos de Beu. Como durante años me había acostumbrado a llamar a Turquesa cuando necesitaba dar alguna orden doméstica, me fue difícil quitarme ese hábito. Solía llamar a ambas mujeres Turquesa sin discriminación, y se acostumbraron a ello. Y ahora no puedo recordar sus verdaderos nombres. Quizás inconscientemente había adoptado el descuido con que los hombres blancos pronunciaban los nombres propios y las expresiones correctas. Durante casi ese medio año que residieron los españoles en Tenochtitlán, ninguno de ellos hizo el más mínimo esfuerzo por aprender la lengua náhuatl, o siquiera los rudimentos de la pronunciación. La única persona de nuestra raza con quienes estaban más ligados era con la mujer que se hacía llamar Malintzin, pero hasta su consorte Cortés invariablemente pronunciaba mal ese nombre que ella había seguido. Llamándola Malinche. Con el tiempo, también nuestra gente la llamó así, ya fuera por cortesía, como lo hacían los españoles, o en señal de desprecio, porque a Malintzin siempre le enfurecía que la llamaran Malinche. Era quitarle el tzin de la nobleza, pero difícilmente podría quejarse de que le faltaran al respeto, que pareciera que criticara la manera de hablar tan usual de su amo. De todos modos, Cortés y los otros hombres
Eran imparciales, ya que también se equivocaban en el nombre de todos los demás. Como el sonido suave de la sh no existe en su lenguaje español, a nosotros los mexica nos llamaron por mucho tiempo, ya sea los mexica o méxica. Pero ustedes los españoles últimamente han preferido darnos nuestro nombre antiguo, ya que les es más fácil llamarnos los aztecas. Como Cortés y sus hombres encontraron difícil pronunciar el nombre de Moctezuma, lo convirtieron en Montezuma. Y honestamente creo que no lo hacían con descortesía, ya que incluían en ese nombre la palabra montaña. Y eso aún se podía tomar como implicación de grandeza e importancia. El nombre del dios de la guerra Huitzilopochtli también los venció, y como de todos modos odiaban a ese dios, le pusieron Huichilobos, incorporando a esa palabra el nombre que le dan a las bestias llamadas lobos. Bien, el invierno pasó y llegó la primavera, y con ella vinieron más hombres blancos. Moctezuma escuchó la noticia poco antes que Cortés y por pura casualidad. Uno de sus ratones Quimichime, aún situado en el territorio totonaca, habiéndose cansado y aburrido, había vagado una buena distancia más al sur de donde debía estar, por lo que este espía vivo, una flota de barcos anchos y con alas, por lo que este espía vio una flota de barcos anchos y con alas a solo una pequeña distancia de la tierra y moviéndose lentamente hacia el norte por la costa, deteniéndose en las bahías y bocas de ríos como si estuvieran buscando alguna traza de sus compañeros, dijo el Quimichi cuando llegó corriendo a Tenochtitlán, portando un papel de corteza de árbol sobre el cual había hecho un dibujo enumerado la flota. Los otros señores y yo, y todo el consejo de voceros, estábamos presentes en el salón del trono, cuando Moctezuma mandó a un paje para que llamara a Cortés, quien todavía desconocía esa noticia. El venerado orador, aprovechando la oportunidad para pretender que sabía todo lo que sucedía en estas tierras, expuso las noticias por medio de mi traducción de esta manera. Capitán General, su rey don Carlos ha recibido su barco mensajero y su primer informe de estas tierras y nuestros primeros regalos que le mandó y está muy complacido con usted. Cortés se mostró debidamente impresionado y sorprendido. ¿Y cómo se pudo enterar de eso? ¿Y cómo se pudo enterar de eso, señor don Moctezuma?, preguntó. Aún fingiendo omnipotencia, Moctezuma dijo, porque su rey y Carlos están mandando una flota 2 veces más grande que la suya, 20 barcos completos solo para llevarlo a usted y a sus hombres de regreso a España. «20 barcos completos solo para llevarlo a usted y a sus hombres de regreso a su país». «¿En verdad?», dijo Cortés, cortésmente sin demostrar escepticismo. «¿Y dónde están?». «Se acercan», dijo Moctezuma misteriosamente. «Tal vez usted no esté enterado de que mis adivinos que ven en la lejanía pueden ver tanto hacia el futuro como más allá del horizonte. Ellos me hicieron ese dibujo, mientras los barcos aún estaban en medio del océano». Le entregó el papel a Cortés. «Se lo enseño ahora porque los barcos ya no tardarán en ponerse a la vista de su propia guarnición». «Asombroso», dijo Cortés examinando el papel.
Luego murmuró para sí: sí, galeones, transportes, alimentos. Sí, este maldito dibujo se acerca a lo correcto. Frunció el ceño. Pero, ¿20 de ellos? Moctezuma dijo con suavidad: aunque todos nos hemos sentido muy honrados por su visita, y yo en lo personal he disfrutado de su compañía, me agrada el que sus hermanos hayan venido, y que ya no esté usted aislado en una tierra extraña, agregó con algo de insistencia. Sí, han venido para llevarlo a casa, ¿no es cierto? Así parece, dijo Cortés, aunque con una expresión ligeramente atontada. Mandaré abrir las habitaciones del tesoro ahora mismo, dijo Moctezuma con voz más bien alegre ante la inminente pobreza de su nación. Pero en ese momento, el mayordomo de palacio y algunos otros hombres entraron besando el suelo del salón del trono. Cuando dije que Moctezuma había recibido la noticia de los barcos poco antes que Cortés, hablaba literalmente, ya que los recién llegados eran 2 mensajeros veloces enviados por el señor Patzinca, y habían sido llevados rápidamente de tierra firme por los campeones Totonaca, a quienes se habían dirigido primero. Cortés miró incómodo alrededor del cuarto. Era obvio que le hubiera gustado llevarse a los hombres e interrogarlos en privado, pero me preguntó si pudiera transmitirles a todos los presentes lo que los mensajeros tenían que decir. El que habló primero llevaba un mensaje dictado por Patzinca. 20 de los barcos con alas, los más grandes vistos hasta ahora, han llegado a la bahía de la pequeña Villa Rica de la Vera Cruz. De esos barcos han desembarcado 1,300 soldados blancos, armados y con sus armaduras. 80 llevan arcabuces y 120 traen ballestas, además de sus espadas y lanzas. También hay 96 caballos y 20 cañones. Moctezuma miró suspicaz a Cortés y dijo: parece que es una fuerza guerrera, mi amigo, solo para conducirlo a casa. Así parece, dijo Cortés, mostrándose menos que complacido al escuchar la noticia. Se dirigió a mí. ¿No tienen otra cosa más que informarnos? Entonces, el otro mensajero habló, y resultó ser uno de esos buenos recordadores de palabras bastante tedioso. Repitió palabra por palabra lo que había dicho Patzinca desde su primer encuentro con los hombres blancos, pero fue una algarabía como la de un mono, pues mezclaba el totonaca y el español de una manera incomprensible, debido a que no teman un intérprete para poder descifrar las pláticas. Encogí los hombros y dije: Capitán General, no entiendo nada más que la repetición continua de 2 nombres, el suyo y otro que suena como Narváez. ¿Narváez aquí?, dijo abruptamente Cortés, y agregó una exclamación bastante grosera. Moctezuma empezó nuevamente: mandaré traer las joyas y el oro del tesoro. En cuanto su grupo de cargadores... Disculpadme, dijo Cortés, recobrándose de su evidente sorpresa. Os sugiero que mantengáis el tesoro escondido y seguro hasta que pueda verificar las intenciones de estos recién llegados. Moctezuma contestó: pero con seguridad son sus compatriotas. Sí, don Moctezuma, sí, don Montezuma, pero vos me habéis dicho cómo vuestros propios paisanos algunas veces se convierten en bandidos. Así también, nosotros los españoles debemos ser cautelosos con algunos de nuestros compañeros marineros. Vos me habéis comisionado para llevarle al rey don Carlos el regalo más rico que haya enviado algún monarca extranjero. No quisiera correr el riesgo de perderlo a manos de los bandidos del mar
que nosotros llamamos piratas. Con vuestro permiso, iré inmediatamente a la costa e investigaré a esos hombres. Por supuesto, dijo el venerado orador, quien no hubiera podido caber de alegría si esos dos grupos de hombres blancos decidieran atacarse y acabar el uno con el otro. Debo moverme rápidamente en una marcha forzada, continuó Cortés, haciendo sus planes en voz alta. Solamente llevaré a mis soldados españoles y los más escogidos de nuestros guerreros aliados. Los del príncipe Flor Oscura son los mejores. Sí, dijo Moctezuma con aprobación. Muy bien, muy bien. Pero dejó de sonreír al oír las siguientes palabras del capitán general. Dejaré a Pedro de Alvarado, el hombre de barba roja que vuestras gentes llaman Tonatiuh, para salvaguardar mis intereses aquí. Rápidamente se retractó de esa declaración. Quiero decir, por supuesto, que se queda a ayudarle a defender vuestra ciudad en caso de que los piratas puedan vencerme y llegar hasta acá. Como solo puedo dejarle a Pedro una pequeña reserva de nuestros compatriotas, debo reforzarlos trayendo tropas nativas de la tierra firme. Las cosas quedaron así. Cuando Cortés marchó hacia el este con la mayoría de sus fuerzas blancas y todos los Acolúa de Flor Oscura, Alvarado se quedó al frente de cerca de 80 hombres blancos y 400 texcalteca, todos alojados en el palacio. Fue el último insulto. Moctezuma había estado residiendo con los hombres blancos durante el largo invierno en una situación en sí peculiar. Pero la primavera lo encontró en una posición todavía más denigrante, al vivir no solo con los extranjeros blancos, sino también con una multitud de guerreros groseros, irascibles y nada respetuosos, quienes eran los verdaderos invasores. Si el venerado orador había parecido recobrar la vida y actividad ante la posibilidad de poder deshacerse de los españoles, se sintió completamente abatido bajo la desesperación más impotente y pesimista al verse como anfitrión y cautivo para el resto de su vida por los enemigos más aborrecidos y aborrecedores. Solo hubo una circunstancia mitigante, aunque dudo que Moctezuma encontrara mucho consuelo en ello. Los texcalteca eran notablemente más limpios en sus hábitos y olían mucho mejor que una cantidad igual de hombres blancos. El mujer serpiente dijo: «Esto es intolerable». Estas eran las palabras que yo escuchaba ya con más y más frecuencia por parte de más y más súbditos inconformes de Moctezuma. Por ese motivo, hubo una reunión secreta del Consejo de Voceros, a la cual se había pedido la presencia de muchos otros campeones, sacerdotes, hombres sabios y nobles mexica, entre los que yo me encontraba. Moctezuma no estaba presente y no supo nada. El jefe guerrero Cuitláhuac dijo enfurecido: «Nosotros los mexica, solo en raras ocasiones hemos podido penetrar las fronteras de Tlaxcala. Jamás hemos peleado hasta llegar a su capital». Su voz se alzó para decir las siguientes palabras, hasta que estaba casi gritando: «Y ahora los detestables texcalteca están aquí, en la ciudad inexpugnable de Tenochtitlán, el corazón del único mundo, en el palacio del soberano guerrero Axayácatl, quien seguramente en estos momentos estará tratando de buscar una manera de salirse del otro mundo y regresar a este para contestar el insulto. Los texcalteca no nos invadieron por la fuerza. Están aquí por invitación, pero no por nuestra invitación. Y para colmo, viven en el palacio con la misma categoría y lado a lado de nuestro venerado orador». «Venerado orador, solo de nombre», gruñó el sacerdote principal de Huitzilopochtli.
les digo que nuestro Dios de la guerra lo desconocerá. Si es el tiempo de hacerlo, dijo el señor Cuauhtémoc, hijo del difunto Ahuitzotl, y si lo demoramos, más puede ser que jamás tengamos otra oportunidad. Quizás el hombre Alvarado brille como Tonatiuh, pero tiene menos brillantez como sustituto de Cortés. Debemos atacarlo antes de que el astuto Cortés regrese. Entonces, ¿estás seguro de que Cortés regresará? Pregunté, porque no había asistido a juntas de consejo, ya fuera públicas o secretas, desde la partida del capitán general 10 días antes, y no estaba al tanto de las últimas noticias. Cuauhtémoc me dijo: es muy extraño lo que hemos sabido de nuestros Quimíchime de la costa. Cortés no recibió a sus hermanos recién llegados de un modo fraternal. Los tomó por sorpresa, atacándolos por la noche. Aunque sus fuerzas eran mucho más pequeñas, yo creo que numéricamente eran menos. Creo que 3-1. Sus hombres prevalecieron sobre los otros. Lo curioso es que hubo pocos heridos de ambos lados, porque Cortés había ordenado que no se hicieran más matanzas que las necesarias, y que a los recién llegados solo se les capturara y desarmara como si estuvieran peleando en una guerra florida. Y desde entonces, Cortés y el jefe blanco de la expedición nueva se han encontrado en muchas discusiones y negociaciones. No nos podemos explicar el porqué de todos estos hechos, pero debemos suponer que Cortés está arreglando la rendición de esa fuerza a su mando, y que regresará aquí, al frente de todos esos nuevos hombres y armas. Pueden entender, señores escribanos, por qué todos nos encontrábamos en constante zozobra por la sucesión de acontecimientos en aquellos días. Habíamos supuesto que los recién llegados venían de parte del rey don Carlos, a petición del mismo Cortés, y su ataque, sin provocación, era un misterio que no nos podíamos explicar. No fue sino hasta mucho tiempo después que pude reunir los suficientes fragmentos de informaciones y unirlos para poder llegar a darme cuenta hasta dónde llegaba el carácter fraudulento e impostor de Cortés, tanto con mi gente como con sus compatriotas. Desde el momento de su llegada a estas tierras, Cortés se había hecho pasar por un emisario de su rey don Carlos, y ahora sé que no fue así. Su rey don Carlos jamás envió a Cortés como expedicionario aquí, ni por el engrandecimiento de su majestad, ni por el de España, ni por la propagación de la fe cristiana, ni por ninguna otra razón. Cuando Hernán Cortés pisó por primera vez el único mundo, su rey don Carlos jamás había oído hablar de Hernán Cortés. Hasta la fecha, hasta su ilustrísima excelencia el obispo se expresa de ese farsante de Cortés, despectivamente de sus bajos orígenes, de su rango advenedizo, de sus ambiciones presuntuosas. Por medio de comentarios del obispo Zumárraga y otros, ahora comprendo que Cortés fue enviado aquí originalmente no por su rey o por su iglesia, sino por una autoridad mucho más pequeña, el gobernador de aquella colonia en la isla llamada Cuba. Y Cortés fue enviado con instrucciones de no hacer nada más venturoso que explorar nuestras costas, trazar mapas de ellas y quizás un poco de comercio provechoso, cambiando sus cuentas de vidrio y otras curiosidades. Pero hasta yo pude comprender que Cortés vio una gran oportunidad después de vencer con tanta facilidad a los guerreros del Tabascú en Cupilco, y especialmente después de que la gente totonaca débilmente se sometió a él sin pelear en lo absoluto. Debió de haber sido entonces cuando Cortés se propuso ser el conquistador en jefe, el conquistador de todo el único mundo. He escuchado que algunos de sus oficiales menores, temerosos de la ira de su gobernador,
se opusieron a sus planes de grandeza, y fue por esa razón que ordenó a sus seguidores más leales quemar los barcos. Aislados en estas costas, hasta los más recalcitrantes no tuvieron otra opción más que someterse al plan de Cortés. Según he llegado a escuchar la historia, solo hubo un incidente que brevemente amenazó con impedir el éxito de Cortés. Envió el único barco que le quedaba, y Alonso, su oficial, aquel hombre quien había sido el primer dueño de Malintzin, para entregar el primer cargamento de tesoros sacados de nuestras tierras. Se suponía que Alonso debía pasar sigilosamente por Cuba y atravesar el océano directamente hacia España, y allí deslumbrar al rey don Carlos con los ricos regalos, para que éste diera su real bendición al proyecto de Cortés, junto con la concesión de un rango alto para hacer legítimo su saqueo durante la conquista. Pero de alguna forma, no sé cómo, el gobernador supo que ese barco había pasado en secreto por la isla y adivinó que Cortés estaba haciendo algo en contra de sus órdenes. Así que el gobernador reunió los 20 barcos y una multitud de hombres, mandando a Narváez como comandante de esa flota, a perseguir y atrapar al prófugo Cortés, despojándolo de toda autoridad para que hiciera la paz con cualquier gente que hubiera ofendido o de quien hubiera abusado, y traerlo encadenado nuevamente a Cuba. Sin embargo, según nuestros vigilantes ratones, el prófugo había vencido al cazador. Así, mientras Alonso supuestamente estaba mostrando dorados regalos y perspectivas no menos doradas ante su rey don Carlos en España, Cortés estaba haciendo lo mismo en Veracruz, mostrándole a Narváez muestras de las riquezas de estas tierras, convenciéndolo de que estaban casi ganadas y de que debía unirse a él y concluir la conquista, asegurándole de que no había ninguna razón para temer la ira de un simple gobernador de colonias, pues pronto mandaría no a su insignificante superior inmediato, sino al todopoderoso rey don Carlos, toda una colonia nueva y más grande en tamaño y riqueza que la madre España y todas sus demás colonias juntas. Aunque nosotros, los guías y los ancianos de los mexica, hubiéramos sabido todas esas cosas ese día que nos reunimos en secreto, no creo que hubiéramos podido hacer más de lo que hicimos. Y eso fue que por voto formal se declaró que Moctezuma Xocoyotzin quedaba temporalmente incapacitado y se nombraba a su hermano Cuitlahuatzin como regente para gobernar en su lugar y aprobar su primera decisión en ese oficio, que rápidamente elimináramos todos los extranjeros que infestaban Tenochtitlán. Dentro de 2 días, dijo Cuitláhuac, será la ceremonia en honor de la hermana del dios de la lluvia, Ixtocíhuatl. Como ella solamente es la diosa de la sal, normalmente sería una ceremonia menor con la presencia de solo unos cuantos sacerdotes, pero el hombre blanco no puede saber eso. Tampoco los texcalteca, quienes jamás han asistido a ninguna de las observaciones religiosas de esta ciudad. Echó una risita maliciosa. Por esa razón, podemos alegrarnos de que Cortés eligiera dejar a nuestros antiguos enemigos aquí, y no a los Acolúa, que sí conocen bien nuestros festivales. Porque ahora iré al palacio, y pidiéndole a mi hermano no demostrar ningún asombro, le diré al oficial Tonatiuh Alvarado una gran mentira. Haré hincapié de la importancia de nuestra ceremonia a Ixtocíhuatl y pediré su permiso de que se le permita a toda nuestra gente reunirse en la gran plaza durante ese día y noche para hacer adoración y regocijo.